Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Luis Mañas y en representación de mis compañeros Carmen Llorente e Ismael López vamos a presentar esta comunicación titulada La autorrepresentación de las personas con discapacidad en redes sociales. Esta investigación se lleva a cabo desde la Universidad Complutense de Madrid en el seno del proyecto Compensa, Discapacidad y Competencias Digitales en el sector audiovisual, que forma parte del Plan Estatal de Retos de Investigación. En primer lugar, y bueno, haciendo una pequeña síntesis de lo que será el marco teórico que podrán leer en el libro que se derive de esta comunicación, actualmente continúa existiendo todavía una brecha entre la identidad personal y la construcción social de la discapacidad. Esto no es nada nuevo, pero sí que es cierto que autores como por ejemplo Panayota Satsu en el propio año pasado, 2020, afirmaba que a pesar de todos los esfuerzos que se han venido realizando en los últimos años, esta brecha sigue siendo una realidad y que por tanto hay que seguir trabajando en esa representación social de las personas con discapacidad que además integre, bueno, pues esa identidad personal que siempre ha sido una demanda histórica y hasta la fecha todavía con déficit en cuanto a los resultados obtenidos. Así, en grandes líneas generales lo ponen en manifiesto casi todos los autores que afrontan este tema de la discapacidad desde el punto de vista de la construcción social de esa realidad. Las redes sociales, en ese sentido, han servido para mejorar el desarrollo de la identidad social de estas personas con discapacidad, aunque bien es cierto que también bueno, pues permanecen riesgos, algunos que provenían del mundo físico y otros que específicamente han potenciado o han acelerado el uso de las redes sociales. Y uno de ellos, es el fomento a la autoevaluación de una persona con discapacidad, bueno, de cualquier persona en definitiva, con respecto a otras personas en función de lo que ve y en función de la identidad que proyectan. Los jóvenes en general están expuestos a ideales de belleza en redes sociales con riesgos para su insatisfacción corporal, y esto ha sido puesto de manifiesto en muchas investigaciones aplicadas a diferentes colectivos que, bueno, pues de un modo u otro se apartan de ese ideal de belleza que las representaciones en redes sociales habitualmente transmiten. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que estos riesgos se acrecentan cuando hablamos de las personas con discapacidad, precisamente porque también muchas investigaciones previas han puesto de manifiesto que algunos rasgos físicos que exteriorizan determinados tipos de discapacidad influyen de manera real y de manera efectiva en las reacciones que se despiertan en los demás, y esto, bueno, pues en redes sociales también tienen su importancia, como veremos luego en los resultados. Y en definitiva, a día de hoy todavía siguen existiendo prejuicios que utilizan la diferencia de las personas con discapacidad en este caso para criticar la identidad de esas personas. Por ello, la pregunta de investigación principal que utilizamos en esta investigación es cómo es la autorrepresentación de las personas con discapacidad en redes sociales, y para ello hemos hecho un análisis de contenido tanto cuantitativo como cualitativo. En esta comunicación, siendo un avance de resultados, nos vamos a centrar en la parte cualitativa por la limitación del tiempo, pero luego en el capítulo del libro desarrollaremos mucho más todos los datos y todas las estadísticas que han surgido de ese análisis desde el punto de vista más cuantitativo. Hicimos un cribado para determinar la muestra de análisis a partir de los hashtags o al menos las palabras clave, dependiendo de cada red social, que tenían mayor número de interacciones. Para eso utilizamos diferentes herramientas y bueno, ahí pueden ver en la pantalla un ejemplo del buscador de hashtag que utilizamos para Instagram, y en definitiva hay dos grandes hashtags o palabras clave dependiendo del uso que se le proporcione, que son discapacidad en español y disability en inglés, porque al final
el resto de palabras que habíamos identificado en realidad se refieren normalmente o a campañas concretas, campañas de sensibilización habitualmente, o determinados tipos de discapacidad identificadas expresamente, o también determinados derechos humanos normalmente, o derechos de las personas con discapacidad con los que se pretende o a los que se pretende dar visibilidad, ¿no? Por eso tanto discapacidad en su versión española como en inglés fue finalmente la búsqueda que realizamos. Y para este avance de resultados pues traemos el análisis de una muestra compuesta por las 50 publicaciones destacadas en cada red social, contemplando las 4 grandes Instagram, Facebook, YouTube y Twitter. En cuanto a los resultados, de forma muy sintética, pues prácticamente debemos descartar tanto YouTube como Facebook para el objetivo de esta investigación, que era la autorrepresentación de la identidad de las personas con discapacidad, esencialmente porque en YouTube solo aparecen vídeos sobre noticias o, por otra parte, de organizaciones especializadas de un modo u otro en el ámbito de la discapacidad, y que básicamente esas organizaciones se dedican también a dar noticias, pero sobre todo a la concienciación, la sensibilización de la sociedad. En Instagram, por el contrario, y es lógico, dado su carácter más visual y su carácter más de imágenes y vídeos, Instagram desde luego destaca por la autorrepresentación de las personas con discapacidad, y desde el punto de vista de la identidad personal, desde luego existe una orientación hacia estilos de vida basado en belleza, basado en moda, basado también en viajes, que en definitiva es el perfil de las publicaciones y de las personas que publican en Instagram, que no es algo específico de las personas con discapacidad, que lo que hacen es precisamente unirse a ese estilo propio de esta red social. Es verdad que hemos identificado, eso sí, que en la mayoría de las publicaciones que específicamente van dirigidas a esta autorrepresentación de las personas con discapacidad, se utiliza habitualmente algún hashtag o varios, de hecho, que identifican el tipo de discapacidad específica de esa persona. En el caso de Twitter, sí que hay autorrepresentación, pero sobre todo en Twitter lo que encontramos es un discurso de representación más reivindicativo sobre derechos, y donde además precisamente en ese discurso reivindicativo, a veces también conmemorativo, lo que se echa en falta son más publicaciones originales, y ahí avanzo un par de datos cuantitativos, y es que solo el 20% con el hashtag, el 23% con el hashtag de discapacidad y solo el 38% con el hashtag en inglés, pues resulta que eran tweets originales, el resto son todos retweets, donde bueno, pues unos pocos usuarios y sobre todo muchas organizaciones dedicadas o especializadas en discapacidad, bueno, pues vuelcan esa representación, ¿no? Muchas veces en forma también de noticias. Aquí vemos algunos ejemplos de autorrepresentación en Instagram, bueno, pues donde sobre todo lo que se trata de reflejar es que efectivamente esta identidad personal que se proyecta en ningún momento tiende hacia la belleza, perdón, en ningún momento no, o sea, tiende hacia la belleza y la moda, pero en ningún momento trata de ocultar esos elementos más físicos que puedan externalizar la discapacidad. Y eso es un gran cambio, precisamente por ese estigma social que tradicionalmente, pues casi hasta que Naciones Unidas en su Declaración Universal, en su Convención Internacional, perdón, de las personas con discapacidad, puso de manifiesto en el año 2006 que, a pesar de todo lo que se había hecho en temas de discapacidad, bueno, pues la representación social seguía siendo todavía una asignatura, pero que muy pendiente, ¿no? Entonces, bueno, pues cada persona
veis ahí con diferentes tipos de discapacidades, una persona que se aprecia determinados rasgos de discapacidad de tipo cognitivo, desde el punto de vista físico, bueno, pues veis o vemos cómo no se trata de ocultar, sino que lo que se trata es de visibilizar, y voy a utilizar una palabra que me gusta muy poco, pero que representa muy bien lo que consigue: normalizar la belleza, la moda, en definitiva, lo que es la identidad personal de cualquier persona joven que está presente en Instagram. Bueno, pues que no hay diferencia en ese sentido, y en esta pequeña muestra de publicaciones se aprecia de forma muy clara, ¿no? En cuanto a Twitter, bueno, pues comentábamos que efectivamente la representación está más patente y está más presente, y vemos, por ejemplo, en el ejemplo del tweet, el segundo y el cuarto, cómo es un discurso reivindicativo, sobre todo, ¿no? Bueno, en el caso del segundo, oye, que si aparcas mal, pues luego piensa en la movilidad de personas con una discapacidad física, o en la cuarta, una protesta de personas con discapacidad física en Portugal el año pasado, bueno, pues ocupando todos los aparcamientos de coches y dejando una nota, bueno, pues como vemos muy habitualmente en este tipo de aparcamientos reservados para personas con discapacidad, de devuelvo enseguida, ¿no? Bueno, ¿qué sucedería si fuese al revés? Y la publicación, el tweet primero y tercero, bueno, pues son ejemplos de asociaciones, en muchas ocasiones aprovechando la conmemoración de días específicos de discapacidad, para lanzar mensajes positivos a la sociedad, pero más de sensibilización, más de concienciación y menos de autorrepresentación. Que insisto, son pocos casos en Twitter, pero los hay, y aquí pongo dos ejemplos muy claros. El primero, bueno, tirando un poco de humor, buscando igualar el tono entre la pierna biónica en la playa, y el tono de piel en la playa, y por otro lado, bueno, pues este tuit de Lina que leo: soy una mujer con discapacidad, con piernas flacas y cicatrices, no puedo pararme derecha, pero por primera vez en mi vida iré a trabajar en falda, ya no siento vergüenza ni miedo, ya no me importan los ridículos estándares. Bueno, es que al final este es el objetivo, de que haya una adecuada representación, de la autorrepresentación de las personas con discapacidad, de que haya esa visibilidad, de que haya esa palabra que nos gusta tan poco, que es normalización, porque al final eso es precisamente lo que se consigue, ¿no? Al igual que sucede con otros colectivos, que es ver con naturalidad algo que es natural, ¿no? Y en ese sentido, pues desde luego, y como ya se ponía de manifiesto en el marco teórico, hay mucho por hacer todavía en cuanto a esa brecha desde el punto de vista del discurso social, no solo en redes sociales, sino todavía también en medios de comunicación. Y en definitiva, para concluir, la autorrepresentación de las personas con discapacidad se concentra en las redes sociales más visuales, específicamente en Instagram y un poco en Twitter. La autorrepresentación, además, pretende dar visibilidad y normalizar a esos rasgos explícitos de la discapacidad, pero sin renunciar, desde luego, a la proyección de belleza y moda. Y en último lugar, como futura línea de investigación, ya estamos trabajando desde el punto de vista de la neurociencia, para ver o para identificar desde el punto de vista cognitivo cómo reaccionan las personas con y sin discapacidad ante estas publicaciones, ante estos estímulos, donde precisamente se pretende potenciar un tipo concreto de identidad personal que permita superar todos esos estigmas que durante demasiados años han acompañado ya a las personas con discapacidad. Así que eso es todo, muchas gracias por la atención, y bueno, aguardamos las preguntas durante estos días de congreso para ofrecer una respuesta. Muchas gracias a todos.